fue muy diferente la motivación o el punto de partida, ¿sí?, de las investigaciones de cada uno, fue muy distinto. Por lo tanto, a veces es un poquito difícil de comparar. Pero sí, en términos generales podemos decir que Piaget para él no va a haber aprendizaje si no se da primero este desarrollo a nivel cognitivo, ¿sí? Esa maduración, ¿no? Exactamente, podemos llamarlo maduración. En cambio, para Vygotsky, él decía, en realidad las dos cosas se dan de manera simultánea. El desarrollo va a influenciar sobre el aprendizaje y a la vez el aprendizaje va a estimular el desarrollo. ¿Ah? Mientras que para Piaget era más direccional. Es el desarrollo el que va a propiciar el aprendizaje. ¿Sí? Sí. Esas son algunas de las diferencias. Pero bueno, me interesa que me vayan siguiendo porque sé que son muchos términos que son complejos para ir entendiendo, más que nada porque utiliza mucho la lógica y las matemáticas. Si ustedes no son muy amigos de las matemáticas, como que medio complica. Bien, seguimos, vuelvo a compartirles. Y mientras me tomo un mate, estamos aquí. Bien, ¿lo ven? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces es lo mismo, ¿sí? En el elemento neutro igual. Si a la plastilina no le agrego ni le quito nada, queda la misma plastilina. Esperen que estoy admitiendo Siempre va a ir utilizando las mismas leyes para cada periodo, ¿no? Estas son leyes generales, ¿sí?, de la estructura cognitiva. Son leyes de composición de la estructura cognitiva. Esta estructura cognitiva que nombré al principio, ¿sí?, donde estaban los esquemas de acción y las operaciones. Cuando la acción se internaliza, se transforma en operación. Bien, él va a decir que hay leyes que regulan esta estructura cognitiva, y son estas. Ahora, la reversibilidad, esta reversibilidad solamente se va a hacer muy evidente, ¿sí?, en el periodo operatorio concreto, a partir de los 6-7 años. ¿Ah? Es más, Piaget va a decir que en realidad no hay inteligencia hasta este periodo, ¿sí?, hasta el periodo operatorio concreto. Va a decir que antes de eso no hay una inteligencia, es una inteligencia de tipo práctica. ¿Por qué? Porque todo es a través de la acción, pero acá la acción no está externalizada, sino que se internaliza. Y al internalizarse aparece la operación. ¿Ah? Y esta operación se caracteriza, ¿sí?, por la reversibilidad. ¿Ah? Bien, no quería ir a este. Quería ver si tenía otro. No. Bien, entonces se los voy a explicar yo. No hice power de eso. Las operaciones, ¿sí?, esto es importante, para Piaget son sistemas, ¿sí? Ah, perdón, está grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Gracias. Gracias, usted es mi secretaria. No, perdón, es que No, así no. nos queda mejor. Sí. Importante. Gracias. Las operaciones para Piaget son sistemas de transformaciones. Ahora sí, ¿sí? Lisandro, hablamos de transformaciones. Antes no había transformaciones. En la a partir de acá A partir de acá comienza a ver en la cabeza del niño esto de las transformaciones. ¿Por qué? Porque las operaciones son sistemas de transformaciones. Ahora, este sistema de transformación, ¿sí?, es la reversibilidad. Las transformaciones, la reversibilidad, ¿sí? Pero dentro de este sistema de transformaciones hay ciertos aspectos que no se modifican, ¿sí? Vuelvo a repetir. Las operaciones son sistemas de transformación reversibles. Completo el concepto. Las operaciones son sistemas de transformaciones reversibles. Dentro de este sistema de transformación reversible existe algo que no se transforma. Y a eso que no se transforma se lo llama noción. Y usted dice, noción de número, ¿sí? ¿Sí? ¿Me siguen?
en matemática. ¿Vieron la noción de número? Hola. Sí, profe. No los veo, tengo mi power Sí. ampliado, entonces no los veo, entonces digo, me quedé sola. Bien. Cuando hablan Estamos. Gracias. Cuando hablan de Estamos noción de atentas, número, profe. ay, gracias, qué emoción. Cuando hablamos de noción, ¿sí? Estamos hablando de aquello que no se transforma, que permanece constante, ¿sí? Dentro de la operación. ¿Ah? Bien, entonces, las nociones es aquel lado de la operación que se mantiene constante y que no se transforma. ¿Sí? Esas son las nociones. Por otro lado, las partes que se transforman son transformaciones reversibles, y ahí aparece la reversibilidad, por inversión o por reciprocidad. ¿Sí? Es la parte que sí varía, es la parte que sí se va transformando. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Bien. Dentro de las distintas transformaciones, ¿sí? Y considerando estas nociones también, tenemos, por ejemplo, la... perdón, estoy trabada. La conservación de sustancia, ¿sí? La conservación de peso, la conservación de volumen, ¿sí? Estas conservaciones se van dando en distintas edades. La primera que se da es la conservación de sustancia. ¿Ah? Entonces, si yo, para saber si un niño está ya en el periodo operatorio concreto y no está en un periodo preoperatorio, puedo hacer, por ejemplo, el ejemplo de la plastilina. Y entonces tomo dos plastilinas iguales, ¿sí? Le pregunto si hay la misma cantidad, identidad, ¿sí? Y después estiro una plastilina y le pregunto si sigue habiendo la misma cantidad. Un niño que está en el periodo preoperatorio me va a decir que no. Y si yo le pregunto por qué, me va a decir, y porque este es más largo, ¿sí? O si hago con los vasitos la cantidad de líquido y le paso un vasito que es más largo y más angosto, me va a decir que hay más cantidad en el vaso más alto. Yo le pregunto por qué, porque me va a decir, este es más alto, esta plastilina es más larga. Bien, ahí me doy cuenta, ¿sí? Que no hay reversibilidad. Y si no hay reversibilidad, no hay sistema de transformación. Y si no hay sistema de transformación, no hay operación. ¿Ah? Un niño que está en el periodo operatorio concreto, que tiene alrededor entre 6, 7 años, 8 años, si yo le hago la experiencia de la plastilina, me va a decir, no, hay la misma cantidad. Y si yo le pregunto por qué, me va a decir, pero, señor, ¿por qué es la misma plastilina? Vos no agregaste plastilina ni quitaste, solamente la estiraste. Ahí adquiere la noción de conservación, ¿no? Exactamente. Okay. Tiene la noción de conservación y aparece la transformación reversible, que es la reversibilidad. ¿Por qué? Porque el niño puede decir, esta misma plastilina que estiró mentalmente, yo la vuelvo a la misma posición y es la misma plastilina de antes. No agregó ni quitó nada a la seña. ¿Entienden? Si yo le trasvaso el líquido a un vaso más fino y más largo, me va a decir, es la misma agua, señor. Vos lo único que hiciste lo pasaste a otro vaso. Este vaso es más largo. Durante el periodo anterior al operatorio, el niño se guía por lo perceptual, por lo que percibe, ¿sí? Con sus sentidos. En este periodo, en el periodo operatorio concreto, se va a guiar, ¿sí? Por la reversibilidad y por la identidad. Va a darse cuenta que es lo mismo y va a lograr hacer el proceso inverso, ¿sí? Si no le agregó, no le quitó, es lo mismo, me lo pasó otro vaso. Entonces, si yo este líquido que está en este vaso largo, infinito, lo paso al vaso anterior, es lo mismo, ¿sí? Eso es la reversibilidad. Vuelvo a repetir. En el periodo previo al operatorio, por ejemplo, en el preoperatorio, en el sensorio motor, los niños se guían por lo perceptual, por lo perceptivo y lo imaginable, ¿sí? En cambio, en el periodo operatorio concreto, sí se maneja por la identidad y la reversibilidad. Profe, consulta. Yo Sí. me había hecho un apunte en el mismo mapa conceptual en donde dice
que es donde el razonamiento se vuelve lógico a partir de la aplicación de estas leyes. Cuando comprendemos que el niño empieza a utilizar estas leyes, es porque empieza esa transformación, ese razonamiento lógico. ¿Es correcto? Perfecto, sí, sí. Genial, gracias. Sí. Bien. Entonces, no sé qué estaba diciendo. Bueno, esa es la idea de lo que ocurre dentro del operatorio concreto. ¿Por qué se le llama concreto? Porque el niño todavía no puede manejar, ¿sí? Si bien genera hipótesis, las hipótesis siempre se manejan en relación a cosas reales, ¿sí? En cambio, en el periodo operatorio formal, ¿sí? El adolescente lo que hace es formular hipótesis también, pero puede hacerlo desde el lenguaje, simplemente, y puede inclusive hipotetizar sobre cosas que no son reales. ¿Ah? Esa es una diferencia. El niño del operatorio concreto realiza hipótesis, pero las hipótesis siempre están basadas en cosas reales, en cosas tangibles, ¿ah? Que puede tocar y que puede experimentar. ¿Tá? Bien, además de las conservaciones, ¿sí? Conservación de sustancias, como en este caso que se da entre los 7 y 8 años, la siguiente conservación que logra es la conservación de peso, pero lo logra alrededor de los 9 años, 10 años. Y la última de las conservaciones es la conservación de volumen, que es entre los 10 y 11 años. Entonces uno cuando mira los contenidos en el diseño curricular, por ejemplo en matemáticas, va a ver que el volumen, ¿sí? Se trabaja ya al final de la escuela primaria, ¿sí? Y que lo que tiene que ver con el peso se trabaja alrededor de los 9 años, ¿ah? 9, 10 años, no antes, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que podemos observar, ¿sí? Que se consolida dentro del periodo operatorio concreto es la seriación y la clasificación, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen que clasificar algo, ¿sí? ¿Qué es lo que consideran? Lo voy a sacar para que no espíen, no me di cuenta. Para clasificar, ¿qué es lo que miran ustedes? Yo te doy un grupo de elementos, un conjunto de elementos y te digo que los clasifiques. ¿Qué aspectos miran de ese conjunto de elementos para poder clasificar? ¿Qué es clasificar? Separar, agrupar por Agrupar. características. Bien, por sus características, comunes o sus diferencias. La utilidad, por ejemplo, que tengan entre ellos. Está bien, ese es un criterio que estás utilizando para El agrupar. color, la forma. Bien, son criterios, a eso se le dice criterios, criterios de clasificación. ¿Pero qué miran? ¿Las características que tienen en común o las diferencias para poder agrupar? Las diferencias. ¿Todos Las piensan comunes. igual? Creo que las dos cosas, profe. ¿No es lo que vemos en matemática, lo cuantitativo y lo cualitativo? A ver, explícate. A ver, explícate mejor. A ver si te entiendo. ¿A qué te referís con eso que miro lo cuantitativo y lo cualitativo? Yo te doy elementos para agrupar. Lo cuantitativo en relación a formar cantidades, lo cualitativo, en la lo calidad, o sea, en el aspecto, la digamos. cualidad de ese objeto. Y Por yo él te es doy- un objeto real, ¿no? Bien, Al cual agrupar. y si mirás en lo cuantitativo, como yo te doy no tengo ninguna imagen acá, pero imagínate que te doy un conjunto y en este conjunto meto un perro, un gato, una silla, una mesa, una paloma y un globo. Por mis aprendizajes previos yo puedo separar los animales por un lado y lo que es de madera, no sé, la silla, etcétera, por otra parte. ¿Y qué miraste vos? En la actividad, ¿no? Pero Sí, bien, entonces separaste así. ¿Y por qué pusiste a los animales juntos? ¿Qué miraste para poner a los animales juntos? lo cualitativo de eso, o sea... ¿Similitudes o diferencias? No, las similitudes. Similitud. Miraste Lo que similitudes. hace cualitativo al grupo al que voy a agrupar, sí, perdón. Bien. Si son mamíferos, y hay infinidad de Reptil. cualitativos. Bueno, está bien. Que lo tenía en la punta de la lengua. Para agrupar o clasificar, ¿sí?
si bien las diferencias uno también las ve, uno se guía principalmente por las similitudes. Yo pongo junto lo que se parece, ¿sí? Lo que guarda en similitud, en características, ¿sí? Que puede ser, separaste en seres vivos y elementos inanimados, ¿ah? Entonces, usaste un criterio para separarlos. Ahora, los agrupaste de acuerdo a sus características comunes, a sus similitudes, ¿sí? Ahora, seriar. ¿Qué es seriar? Hacer una serie. Te doy palitos Ordenar. ¿Cómo? Ordenar. Ordenar. Bien. Y para ordenar, ¿en qué te detenés? ¿Qué mirás? ¿Similitudes? Y los números. ¿Similitudes o diferencias? Similitudes. Y entonces, no, también puede ser diferencia. Desde los dos puntos se puede... porque si yo lo separo por las diferencias, también puedo llegar a hacerlo. te doy palitos de distintos tamaños. Y te digo, ordenarlo del más chico al más grande. ¿Qué mirás? ¿Similitudes o diferencias? La diferencia. El tamaño, las diferencias. Claro. Pero Bien. si usted me pone 5 palitos rosas y 5 palitos negros, ahí es las similitudes. Bien, pero estás clasificando entonces, no estás seriando. Porque los agrupás por características comunes. Ah, está no bien. lo estás seriando, ¿sí? Si ya te estás Entonces seriando es diferencias y clasificación son similitudes. Sí, por eso acá dice, clasificación, agrupar elementos tal que la relación establecida entre ellos es función de las cualidades comunes, con exclusión de sus diferencias. Cuando nombré ciertos objetos, la compañera dijo, pongo los animales por un lado, la mesa, la silla, el globo por el otro, ¿sí? En el otro lado dejó el perro, el gato y el pajarito. Eso fue una clasificación, agrupó, porque clasificar es agrupar, formar conjuntos, quizás dentro de un conjunto mayor, de acuerdo a sus características similares. En cambio, para seriar, yo tengo que mirar sus diferencias, ¿sí? Si tengo que seriar números, miro la diferencia que hay entre los números. Si tengo que seriar palitos, voy a ver la diferencia de tamaño de palitos, ¿sí? Miro las diferencias. ¿Ah? Profe, pero tienen una similitud también. O sea, Bueno, si yo voy a seriar números, son números. Exactamente, solo porque son números. Y si vas a clasificar, también para clasificar y separar en grupos, vas a diferenciar, ¿sí? No voy a meter un globo dentro del conjunto que armó la compañera, que eran animales. ¿Por qué? Porque no se parecen, ¿sí? Es que para la seriación, los elementos tienen las mismas características. Pueden tener Comparten claro, tienen la solo misma tienen diferentes dimensiones, claro. Exactamente, dimensiones, estructura Tamaños, jerárquica, lo que sea, ¿sí? Entonces, si yo quiero seriar, estoy hablando de un conjunto de elementos, ¿sí? Que los voy a ordenar por sus diferencias. Diferencias de lo que sea, ¿sí? Diferencia de jerarquía, diferencia de tamaño, ¿ah? De manera creciente, de manera decreciente. Clasificar siempre es agrupar, seriar siempre es ordenar. ¿Ah? Bien, sí. Ahora, la seriación y la clasificación, uno la ve concretada en el periodo operatorio, cuando aparece una clasificación operatoria o una seriación operatoria. Pero en realidad la clasificación y la seriación tienen su génesis, sus inicios, sus orígenes, ya desde el periodo sensorio-motor. Por ejemplo, el niño va a clasificar aquellas cosas que son chupables de aquellas cosas que no son chupables. Aquellas cosas que son golpeables de aquellas cosas que no son golpeables. ¿Sí? Las clasifica. ¿Ah? Va a clasificar, por ejemplo, aquellos objetos que tienen la misma forma, que son redondos, de aquellas cosas, y se pueden chupar, de aquellos que no. ¿Sí? Bien. Y también va a seriar ya desde el periodo sensorio-motor. ¿Por qué? Si yo le doy a un niño 3 cubos de distinto tamaño, y el niño quiere acumular, quiere armar, tiene un año, quiere armar una torre de 3 cubos, va a poner el cubo más grande abajo, ¿sí? De manera instintiva, de manera perceptiva, y los otros dos va a tratar de ubicarlos de una manera que no se caiga. Y yo puedo estar viendo que hay una génesis de la seriación.
¿Tá? Entonces, la seriación y la clasificación tienen su génesis ya desde el periodo sensorio-motor. ¿Cuándo voy a tener una verdadera clasificación y seriación? En el periodo operatorio. ¿Sí? Miren, acá les dejé este cuadrito. Y con esto vamos a dejar porque si no, no sé si me quedan más. No, ya con esto ya terminamos. Bien. De hecho, la seriación lo hacemos mucho en matemática. Claro, bien. Vamos a ver cómo se da la seriación y la clasificación para llegar, porque ustedes ven ya la concreta, la operatoria, ustedes ven la seriación operatoria, pero previo a eso está la seriación que se da en el periodo sensorio-motor y en el periodo preoperatorio. ¿Ah? Tiene una génesis. Vamos a quedarnos en este último cuadro y retomamos la clase que viene. ¿Sí? Vamos a meternos en la clasificación. Dice, las raíces pueden buscarse, dice, en las asimilaciones propias de los esquemas sensomotores. En la clasificación práctica se agrupan los objetos y se diferencian por asimilaciones que es más conocido, lo que es chupable, lo que es masticable, lo que es sacudible, golpeable, ¿sí? Más adelante, si se les muestra a niños entre 3 a 7 o 8 años, es decir, en el periodo preoperatorio, objetos para que los agrupen, ¿sí? Los pongan juntos, los que son parecidos, vamos a observar estas 3 instancias, ¿sí? En el periodo preoperatorio, le doy a un niño de 3 años que está en jardín, le doy objetos o figuras para que agrupe los que son parecidos con los que son parecidos, ¿sí? Lo más probable es que hagan colecciones figurales, ¿sí? Es decir, 3-4 años, ¿sí? A los 3-4 años van a hacer esto, dice, forman alineaciones, es decir, los ponen uno al ladito del otro, ¿sí? Las semejanzas y diferencias se refieren a objetos sucesivos, es decir, agrupan según semejanzas variadas, sucesivas y no simultáneas. ¿Qué quiere decir esto? Le doy cuadrados y triángulos y círculos de distintos colores y de distintos tamaños. Y le digo a un niño de entre 3 a 5 años, quiero que agrupes los que son parecidos. Entonces, ¿qué van a hacer? El niño o la niña va a tomar un círculo, lo va a mirar, va a buscar otro objeto y lo va a poner al lado, porque este objeto es parecido a este círculo, ya sea porque tiene el mismo color o lo que sea. Cuando va a tomar otro objeto, lo va a poner al lado del triángulo, y lo va a comparar con el triángulo, ¿sí? O quizás lo ponga del otro lado porque lo compare con el círculo, pero no va a usar el mismo criterio. Entonces terminan armando, ¿sí? Generalmente líneas o agrupaciones amorfas, ¿sí? Sin ningún criterio, ¿sí? Porque el criterio lo van a estar cambiando, entonces van a ver ustedes que van a poner todas las figuras una al lado de la otra. ¿Ah? Esto es lo primero que hacen cuando uno les da, por ejemplo, distintas figuras, distinto color, para que ellos agrupen. La segunda etapa son las colecciones no figurables o no figurativas, ¿sí? Y entonces van a ver que los niños de entre 5 años y medio, 6 años, uno les da lo mismo, ¿sí? Figuras geométricas de distinto color y de distintos tamaños, y entonces van a armar pequeños grupos. Y entonces van a poner los redondeles juntos, quizás de distinto color. Y después van a poner triángulos y cuadrados del mismo color. Y después van a armar otro grupito, ¿sí? Entonces arman distintos conjuntos. La clase que viene vamos a ver videos de niños reales haciendo estas experiencias. Y el último, ¿sí? El que se da después, donde hablamos de realmente una clasificación operatoria, es que a partir de 6-7 años, los niños van a utilizar algún criterio, ¿sí? Para clasificar. Y una de las experiencias que hizo Piaget fue con flores. Y entonces uno le da a un niño, por ejemplo, le doy 10 margaritas y 3 rosas. ¿Sí? Entonces le pregunto, si hay más margaritas que rosas, me van a decir, hay más margaritas. ¿Sí? Porque hay 10 margaritas y hay, no sé, 3 rosas. ¿Tá? Ahora si yo a un niño le pregunto, ¿hay más flores o margaritas? ¿Sí? Un niño que tiene la clasificación operatoria va a saber incluir un grupo dentro de otro grupo. Y entonces me va a decir, hay más flores. ¿Por qué? Porque va a saber que las margaritas y las rosas pertenecen a un grupo mayor, que son las flores.
¿Ah? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, van a clasificar, van a hacer esto, miren. Uy, perdón. Acá. ¿Sí? Flores. Las flores incluyen a las margaritas y a las rosas. ¿Ah? En la clasificación operatoria logran hacer esto. Entonces, si hay 10 margaritas y 3 rosas, vas a ver que hay más margaritas que rosas, pero si yo le pregunto flores, van a saber que las margaritas y las rosas pertenecen a un conjunto mayor que son las flores. ¿Ah? Eso se da solo en la clasificación operatoria. Un niño que está en el periodo preoperatorio, si yo le pregunto, teniendo 10 margaritas y 3 rosas, ¿qué hay? ¿Más margaritas o más flores? Me va a decir hay más margaritas. Porque margaritas son 10. ¿Sí? No entiende que en realidad flores es la suma de las margaritas y las rosas. ¿Está? Bien. Vamos a dejar acá, porque fue hoy, les di con Profe, todo. le hago una consulta. Decime. Esto, en el final, ¿nos va a dejar tener un mapa conceptual? Algo? Porque ya me está agarrando un ataque. Obviamente. Sí, Porque si bien obvio. lo entiendo, hay muchos conceptos. Muchísimos. Por eso les estoy haciendo esta práctica de tener que armar ya mapas, esquemas o lo que a ustedes les resulte más cómodo para que en la instancia del final ya lo tengan tan pulido, ¿sí? Que den un final maravillosamente espectacular. ¿Ah? Genial. Profe, Genial, tengo profe. una Ya me está duda. agarrando un infarto. Sí. No sé, quizás es una pavada lo que voy a preguntar. ¿El Pregunten, no diseño son pavadas. o la escuela en sí está basada en los conceptos de Piaget? Sí, obviamente. Pero es universal. Exactamente. La escuela, fíjate el diagrama, cómo cada periodo que nombra Piaget corresponde a una distinta etapa escolar. A los grados. Exactamente, y además, el diseño curricular, los contenidos están diseñados en base a esto, no se enseña volumen hasta Claro. fin de A las la escuela etapas de primaria. desarrollo del niño. Exactamente, ¿sí? Tal cual. De hecho, el corte de primaria y secundaria es justamente eso. Exactamente. El paso de uno. Y desde jardín a primaria es hasta que no se inicia el periodo operatorio concreto. Igual es como asombroso todos los procesos que se tienen que dar para que un chico aprenda a leer y escribir. A leer, a escribir, Son a hacer demasiadas. cuentas. Son demasiadas. Sí, Bueno, nosotras porque empezamos por ahí, con la lectura y la claro. escritura, ¿no? Pero digo, todo lo anterior que se tiene que dar. Yo el otro día leía que hasta el gateo es importante por la lateralidad y no sé qué. Y no sé Fíjate que cuánto. si no hay gateo, no hay grupo práctico de desplazamiento. Ahora me preguntaron en la universidad, profe, ¿y si el niño no camina por X razón? Bueno, el grupo práctico de desplazamiento se va a dar igual. Se va a dar otro ritmo y a través de otros medios, pero se va a dar igual. Viajando en el auto, yendo con la mamá y el papá, para ir a la casa de la abuela, y la mamá para en tal lugar para bajarse y comprar una torta para llevar a la casa de la abuela. ¿Sí? Existe igual el grupo práctico de desplazamiento, que es importante, ¿sí? O al ocultarle un objeto frente a sus ojos y cambiárselo de lugar, también. ¿No? Le escondo el objeto, porque no nombramos, ¿no? La importancia de que se dé el objeto permanente, ¿no? Si no hay la noción de objeto permanente, otra noción, ¿no? Que se da cerca del año y medio. Si no se da la noción de objeto permanente, no aparece la representación. Esto de ocultar el objeto en un lugar, ¿no? Le muestro un objeto y se lo tapo con un trapito. Y va el niño a buscar el objeto que yo le oculté. Y después, delante de sus ojos, le cambio de lugar el objeto y se lo paso, se lo oculté en el lado A, ahora se lo oculto en el punto B. Delante de él se lo cambio de lugar. Y el niño al principio va a ir al punto A. A medida que aparece esta noción de objeto permanente y el grupo práctico de desplazamientos, cuando el niño ve que yo se lo cambio al punto B, el niño va a ir al punto B directamente. Y es lo mismo. Puedo ir del punto A, desde mi posición, a buscar el objeto en el punto A, y después ir a buscarlo al punto B, o puedo ir directamente del punto en el que estoy al punto B.
donde vi que lo ocultaron, ¿sí? Eso también es grupo práctico de desplazamiento. Para eso tiene que haber noción de objeto permanente. Aunque yo el objeto no lo veo, el objeto sigue existiendo. Eso es noción de objeto permanente. Mi mamá se fue, pero a pesar de que mi mamá se fue, mi mamá no desapareció, no dejó de existir. Está en otro lado. Eso es noción de objeto permanente. Y eso va a dar lugar, ¿sí?, a las operaciones, a la representación. Las cosas no las veo, pero siguen existiendo. ¿Sí? Bien, ¿dejamos acá? ¿Les parece? Hoy les di con todo, ¿eh? Eso fue por todos los descansos que tuvimos. Bueno, dejo de grabar.